Ya vamos a ver qué pasa acá. Enseguida te voy a decir, amigo. Primer día de descanso de ayer, día largo desde Ceres a Tostado. No voy a negar que me duele un poco el cuerpo, ni hablar de los glúteos. El asiento nuevo me mató. Y había un ruidito que me venía haciendo la bicicleta. Yo pensé que, bueno, después de tanto tiempo, de haberles cambiado ciertos repuestos, iba a estar todo en condiciones, pero no. Bueno, vale aclarar que las roldanas son nuevas, gracias a Agustín y a Gustavo de San Juan por el regalo de las roldanas, y ni hablar de Pablo Oro, mecánico amigo que siempre nos da una mano, nos consigue repuestos, y a toda la familia Oro de la ciudad de San Juan. Y bueno, acá con otro amigo, con el Gringo. Hola, ¿cómo le va a la gente? Acá estamos. Y al tiro se ofreció a ver qué tenía. Pero cómo que no, acá taller de bicicletas El Gringo en Tostado, Santa Fe. Así que sí, lo vamos a sacar del apuro, mi amigo, me extraña. Y son la gente que sabe, porque yo pensé que era cualquier cosa. Yo dije, le dije al Gringo, debe ser la cadena, las roldanas no, porque eran nuevas, el pedal, pero los que saben, y resultó ser lo que siempre tengo como problema, la masa trasera. Pero bueno, no, todo pero no tiene vamos a solución. salir sin ese ruidito. No, todo tiene solución. Ya lo vamos a encontrar, así que bueno, ya que está abierto la cámara ahí, y vamos a mandar un saludo, y bueno, bienvenido sea. Y bueno, todo aquel ciclo turista que pase por acá por Tostado y tenga ganas de visitarme y revisar un poco la bici, hacerle algún retoque, algo como en este caso, bienvenido sea. Taller de bicicleta del Gringo los va a atender como siempre. Y bueno, y que puedan seguir su viaje y cumplir con todas sus expectativas como las que traen siempre, ¿no? Qué grande, Gringo. Muchas Así gracias. que... Gracias. No, por favor. Sí, bueno, de acá nos vamos a ir con la bici impecable. Si Dios quiere. El convenio, el cash, bueno. Gracias por todo. A ustedes. Vamos a ver una tercera Que visita. son No, como bienvenidos cuando gusten. Decíamos, el próximo encuentro en Itatí. Pero en cierto bici. que dijimos. En bici toda. Como van los chicos en bici, tocaba. vos vas de vehículo chofer. soporte. Está bien. Bueno, pero se vamos Bueno, también a ese por ahora. nos hace, no, y también Gracias nos por puede todo. hacer de No, vehículo por favor. soporte nosotros. Igual lo vemos mañana. Que pasen. Venga. Te vamos a despertar temprano para despedirme. Igual. No me voy. Mucha suerte. Nos despedimos de Tostado por segunda vez en estos años de viaje en bicicleta. Creo que va a haber una tercera vez y va a haber otro encuentro con esta familia maravillosa. Sí,
Muy lindo Tostado, pero fundamentalmente no solo vamos a volver para volver a pasear por la ciudad, sino para volver a visitar a Nino, a Merce, a Caro, conocer finalmente a Mariano, que las 2 veces que vinimos estaba en Vera. Gente hermosa, gracias, la verdad que esa gente que te hace sentir que la conoces de toda la vida y que sos familia. Gracias. Afortunadamente Ceres está muy cerquita, así que es un hecho que los vamos a volver a encontrar. Por lo pronto, gracias, y nosotros a seguir camino hacia el norte. Hay docentes haciendo ruido para ir a trabajar. Buen día. Buen día. A cargar combustibles, la YPF está llena, se entiende porque este es un cruce muy importante, la ruta 95 y la ruta 98. Ruta 98 que en la otra pasada la hicimos, larguísima, ¿no? ¿Te acordás, Karen? La 98 a Vera, la hicimos en un día, 160 kilómetros, Tostado Vera, llegamos de noche. No es la ruta que vamos a tomar ahora, sino que vamos a seguir por la 95. Vamos a entrar al Chaco, pero por otro lugar. Para cocinar en la noche ya tenemos. ¿Preparado? Preparado. Prendete el casco, por favor. Mueven los fideos, el arroz, pero así también vamos a quemar bastante. Prendete el casco, acá. Vamos. Entre algodones, ¿no? Vamos entre algodones, digo, cuando vienen camiones de las 2 direcciones, no nos queda otra que tirarnos y disfrutar del algodón. Ojalá fuese un colchoncito. Ya nos habían dicho que esta ruta era muy transitada, una de las vías de conexión entre Santa Fe y Chaco, más que nada de transporte de carga. De este lado, y actualmente en esta época mucho algodón. Porque hay muchísimo. Y acá hay zona de desmotadoras cercanas también, así que se entiende. Producción.
Hoy, después de muchísimo tiempo, vamos a volver a acampar después de la comodidad de una cama. Ay, sí. Este va a ser el lugar designado para hacerlo. Estamos en una estación de servicio en el cruce de la ruta 95 y la propia que va a Villa Minetti. Elegimos quedarnos acá porque si no mañana iba a ser 10 a Villa Minetti y 10 para salir. Entonces elegimos acampar acá. Y por suerte la estación de servicio, además de gente muy amable que enseguida nos dijo acomódense donde quieran, también tienen ducha de agua caliente. Por eso te estás peinando. Me estoy peinando, sí. Quedó Agua. manejable mi cabello porque el agua es bastante salada acá, pero de 10 para higienizarse. Ya vamos a activar la armada de la carpa después de tanto tiempo. Vamos, antes que nos agarre la Sí, y la además noche. que porque quiero cocinar tempranito. Pero es verdad, mira, queda como lindo el ¿Viste pelo, que te ¿viste? queda a mí me... Agua salada de las napas, acá no beban agua de la canilla. Sí, bueno, no te va a hacer nada tomar agua salada, digamos, pero a lo que voy es que me quedó manejable el cabello, que siempre lo tengo complicado. Bueno, vamos a armar todo el quilombo. A ver. Salí curiosa. ¿Listo? Más o menos. Ya la estoy extrañando y todavía no nos fuimos. Cargosa como ella sola, la chiquitita. Aprovechando el solcito. Es tarde igualmente, 10:30 de la mañana. Muy tarde. Pero costó levantarnos porque hizo, según lo que pudimos ver en internet a la mañana, menos 1 grado bajo cero. Un grado bajo cero. Estuvo fresca. Fresco, no lo esperábamos, así que a medianoche, además de los maullidos que quería dormir dentro de la carpa, pero no, porque nos pueden pinchar los colchones, salimos a abrigarnos porque hizo realmente frío y ahora Sí. el sol está Costó levantarnos tempranito. maravilloso. Chau, Y mi hoy- Nina. Y hoy otro día de viento sur, que hay que aprovechar. Hoy tenemos que llegar sí o sí a Gato Colorado. Mirá si no hay Pero bueno, esta no es colorada. Bueno. señal suficiente que tenemos que llegar. Chau, mi China. Pobrecita, nos va a extrañar, pero bueno. Comió, tomó agua, listo. Vamos. Queda comiendo. Ajá. Sigue viento sur, buenísimo. No, sí, está re frío, además. Sentimos frío en la carpa y eso que teníamos reparo. Estuvo óptimo el lugar que elegí. Gracias, gente. Ya saben, acá hay un lugar para acampar, para bañarse. Y hay una gatita a la cual pueden alimentar. Además de otros cachorritos también. Bienvenidos.
Che, yo ya ando con hambre. Yo también. Vamos a encontrar algún lugar donde apoyar las bicicletas porque ya necesito parar y descansar un poco las piernas. Que llevan 2 horas y 20 sin parar. Sí, ya es hora de... Sí, ya lo pide esto, lo pide esto, lo pide esto. Borray. A ver. Una entrada. Creo que no hay, debiera haber una entrada no muy lejos, pero vamos allá. Vamos viendo. Yo digo que acá sí de aquí. ¿Las obras? No, no son sobras en realidad. Anoche cociné más para ahora, también para la gatita. Qué felicidad tener. Lo importante es que está fresco, porque está haciendo un clima bastante... Sí, como que estuvo en una heladera. Una foto y ahí veían, sí. Claro, pero viste que él cuando se ahoga, creo que en un momento salta el pasado. De Destostado hacia Gato, Colorado, último pueblo por la ruta 95 en la provincia de Santa Fe. Solo hay un pueblito, San Bernardo es cara, ¿no? San Bernardo lo pasamos ayer, yo diría que es más un paraje. Y luego para acceder a poblados uno tiene que tomar diferentes accesos. El primero es en el que dormimos anoche, hacia Villa Minetti, que dista 10 kilómetros hacia dicho pueblo. Luego pasamos por el cruce a Santa Margarita y ahora estamos, que paramos a comer en este cruce que va hacia el Nochero. Creo que también son 7-8 kilómetros hasta el pueblo. Vale decir que esos pueblos están unidos por otra ruta, una ruta provincial, actualmente de ripio, pero nos dijeron que no tiene muy buen estado, así que por eso decidimos seguir por la 95. Así que nada, si uno quiere acceder a los pueblos, sí o sí va a tener que hacer una distancia considerable, tanto de ida como de vuelta, que fue uno de los motivos que nos llevó anoche a dormir en el cruce a Villa Minetti. Sí, y el Cruz decía que este lugar se llama El Nochero, pero el nombre oficial es Gregoria Pérez de Denis, que quién fue esta mujer. Fue una señora que en 1810 conoció a Manuel Belgrano y al Ejército del Norte en el marco de los movimientos independentistas y puso todos sus bienes a su disposición, y Belgrano le dijo que su nombre iba a ser inscripto como uno de los beneméritos de la patria por su entrega, y bueno, en este lugar han decidido rendirle homenaje utilizando justamente su nombre, Gregoria Pérez de Denis, para bautizarlo. Pero la realidad es que todo el mundo acá conoce este lugar como El Nochero. De hecho, cuando nosotros mirábamos en el mapa Gregoria Pérez de Denis, decíamos, pero ahí tiene que estar El Nochero, y efectivamente estamos en lo correcto, después nos lo confirmaron en Tostado. ¿Y por qué El Nochero? El Nochero es el nombre de la estación de tren, estación que fue construida en la década de 1930. Y al parecer un inglés, que eran los que estaban a cargo de la construcción de la estación, veía todas las tardecitas a un hombre atar en un palenque a un caballo y le preguntaba por qué lo ataba a esa hora, y este hombre le dijo que era el caballo nochero, justamente el caballo que se utiliza para salir a la noche o a buscar ganado o por alguna emergencia, y a partir de eso entonces se bautizó a la estación como El Nochero, y el resto es historia, todo el mundo lo conoce con ese nombre. El viento que venía siendo nuestro amigo ahora no es que se va a convertir en nuestro enemigo, pero se nos va a complicar un poco. Bueno, ya gira hacia la derecha, hacia el este. Nos va a dar de costado. Creo que ahora merme.
Sí, gira exactamente 90 grados la ruta, rarísimo. Nos va a dar de costado, pero confiamos en que va a estar manejable. Adiós. Se sintió el cambio de dirección. Si no está pegando de frente, te digo. Ay, parada, parada. Ya con dirección norte nuevamente, con el viento de espalda y mejorando el promedio. Estamos a muy pocos kilómetros de llegar a Gato Colorado, el último pueblo de Santa Fe por la ruta nacional 95. Queríamos llegar temprano para buscar un lugar donde ubicarnos antes de la noche, más en esta época donde oscurece muy temprano, pero nos llevamos la sorpresa de tener una invitación en el pueblo. Resulta que hace unos años, estando en San Juan, compartimos anfitrión con Dani y Jorge. Ellos son motoqueros santafesinos, aventurados en viaje en las redes sociales, y contacto va, contacto viene con la familia ahora en San Juan y con ellos. Resulta que ellos no están en la zona, pero sí está el papá de Jorge, y ellos muy amablemente nos ofrecieron llegar a su casa, así que no podemos estar más que agradecidos y felices, obviamente por no tener que buscar un lugar, pero principalmente es porque vamos a seguir conociendo gente linda en este viaje. Gracias Pablo, gracias Jorge, gracias Dani. Ya estamos llegando a Gato Colorado. ¿Cómo? 90 clavados tengo, digo. 90 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? No veo nada. Ahora que tengo que dar toda la vuelta en 5 horas 20. Rápido. Para nosotros, rápido. Rápido. Y eso que salimos tarde. Gracias al viento a favor. Para que no haya duda,
Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Usted es el papá de Jorge? Sí, Ah, ¿le avisó de nosotros? sí, ¿Cómo le va? pasen ¿Todo bien? para acá, Permiso. por ¿Cómo acá, está? por este otro frente. Por ahí, dale. Ah, por allá, nos metimos mal. Ahora lo saludo yo. Un gusto, amigo. Martiliano. Ahí ya le dije a la chica. Ahí tienen cuentón. Todos esos bidones tienen agua de lluvia. Ah, perfecto. Para lavarse. Perfecto. Si quieren calentar, calienten agua de lluvia. Hay una pava grande. Ah, sí, Porque con la no patita. tengo comodidad para el baño. No, Sea que está bueno. tengo el bañito con ducha y todo. Pero hice la perforación y me salió el agua. Muy salado, claro. es Anda mejor nada más que hacerlo para el baño. así. Sí, Bueno, está bien. Pero bueno, Lo gracias, esperamos. gracias por Ya, recibirme. ya vengo. Dale, No, dale. bueno, vamos preparando el mate. No sabe lo que esperé este momento. Majo. Mate caliente y panificado, creo que es típico de acá. Ro- Roquete, estaban vendiendo unos nenitos en la plaza, así que con mucho gusto compramos para probar, la verdad que muy ricos. Y también estrenando el mate. Ya no es el verdecito feo que tanto nos criticaban. Pobrecito, el verde ahí quedó para Marcos, que nos lo había pedido, ya va a llegar. Pero gracias a Pablo y Marilyn, los amigos de Ichimaye de Comodoro, que nos insistieron con el Matecito mate más de, vistoso, y dicen que es mucho mejor que el de plástico. de algarrobo, sí, sí. Está hermoso, gracias chicos de nuevo. Sí, con un mate, con este frío, viento sur que hay, espectacular. Salud. En el libro de Santo Vega está donde él paraba abajo unos bujos y ahí le llegó uno a caballo, con un caballo muy distinto a todo, un caballo muy brioso, y lo desafió a payar en contrapunto, y de ahí sí el diablo. Eso está en el libro, ahí la leyenda. es como una leyenda. sí. Y payaron y le ganó el diablo. Entonces cuando ya lo tenía vencido, de los gajos a los bus comenzaron a caer llamas y se quemó Santo Vega. Así que ese fue el fin de Santo Vega. La leyenda, ¿no sé. Sí. Los tiros, la verdad. No le pega ningún balazo, que se tiran. Van a encontrar todo. Sí, de hecho, a favor, por ejemplo, ayer en algún momento veníamos como a 20 kilómetros por hora, pero ese mismo viento en contra venís a 10. Sí, sí. Esa es la mitad. En lo que respecta a uno intenta hacer lo mejor que puede. Bueno, vamos a tener que partir. Así que, Bueno, muchas gracias por todo. muchísimas gracias. Mucha suerte. Un placer. Muchísimas Y ahí todo gracias. el éxito, saludos a la familia. Cuídense. Capaz que nos vemos de vuelta, pues somos santafesinos. Bueno, amigo. Bien, Ahí gracias, se- hermano.
Bueno, Damián, un gusto. Un gusto, para nosotros también. Lo que necesiten en serio, Avellaneda. Y ustedes también se conocen la Sí, casa. somos santafesinos, nos vamos a volver a encontrar en un Ah, momento. sí. Finalmente se llama Gato Colorado, porque tanto que lo vimos en el mapa y nunca llegamos hasta que llegamos a Gato Colorado. Nos dimos gusto de conocer Gato Colorado. Y saber por qué se llama Gato Colorado. Sí. Ahí yo ya le escribo. Muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad, un gusto conocerlo, la verdad. Disfrutamos mucho escuchar todas las historias, además. Hay mucho que aprender. Que anden bien. Ahí cualquiera que nos pregunte de algo para hacer los frenos, eso ya sabemos a quién. ¿A dónde lo mandamos? Buen día. Fue una estadía muy rápida en Gato Colorado y se nos pasó aún más rápido escuchando las interesantísimas historias de Martiriano, un hombre totalmente de campo con muchas anécdotas por contar, con mucho conocimiento. Actualmente se dedica a la talabartería, increíbles los trabajos que hace. Desde ya, muchísimas gracias, fue un enorme placer. Yo creo que deberíamos regresar para seguir escuchando las increíbles historias y anécdotas. Y en cuanto al nombre Gato Colorado, todos creíamos que se debe a esto, a un gato colorado, pero la historia es otra. De hecho, el nombre original de esta población era Tacurú y en la década de 1930, cuando empezó la explotación forestal y también empezó a crecer la producción de la zona, se instalaron nuevas familias, entre las cuales también llegó un señor que estableció un almacén de mercadería, un bolicho, y le decían Gato. Y al parecer este hombre fue víctima de un incendio y cuando salió de su lugar en llamas, salió colorado y empezaron a decirle Gato Colorado. Y ese era uno de los pocos almacenes que había en la región, entonces toda la gente decía vamos al bolicho, vamos al almacén del Gato Colorado, y la mayoría de la gente ubicaba a esta población como Gato Colorado a partir de eso. Entonces, por insistencia de la población, en 1971 el lugar terminó cambiando su nombre a Gato Colorado, así que no es por el animal, aunque en la entrada sí ya se lo relaciona con eso.